Ahora sí, empezamos. Un santa latinoamericano. Sí, un sudaca. Todo un sudaca. Ya. Comencemos, chicos. Cinética y equilibrio químico es el tema general que estamos trabajando estas últimas clases. Hay muchas cosas que ya hemos visto y lo vamos a ir repasando de forma rápida, ahora que ya hemos tenido algunos ejercicios de esto. Así que, bueno, la introducción a algunos puntos importantes para entender lo que es la cinética y el equilibrio. En primer lugar, dice que el estudio de la velocidad en la que ocurre una reacción química y los factores que la alteran se le llama cinética, ¿ya? Todas las reacciones pueden ser descritas en condiciones de equilibrio, especialmente cuando son reversibles. Vamos a ir entendiendo más adelante, o sea, en la clase de hoy, qué es este concepto del equilibrio químico. ¿M? Hay reacciones que van en un sentido, quiere decir, de reactantes a productos, pero también van a haber algunos residuos de productos que van a reaccionar y van a formar reactantes, ¿ya? Algunos remanentes, ¿cierto? De estos productos. A eso le voy a llamar un equilibrio cuando existen reacciones en ambos sentidos, tanto para productos como también hacia los reactantes. Y el último punto entonces, que la cinética va a tratar dos aspectos básicos, que es el mecanismo de la reacción y la velocidad de la reacción. Vayamos entendiendo algunas cosas, algunas preguntas fundamentales para poder ir explicando o ir entendiendo este concepto de la cinética, de la velocidad de reacción y por qué es importante saber que una reacción ocurre a una cierta velocidad o no. Dice acá en primer lugar, ¿qué tan rápido ocurre una reacción química? ¿Cómo podemos definir qué tan rápido ocurre? ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, tener un cronómetro. Determinar entonces con el cronómetro cuánto tarda en, por ejemplo, en esta imagen, descomponerse la pastilla efervescente. ¿De qué va a depender que esta pastilla se degrade más rápido o más lento? A ver, denme alguna idea, chiquillos. Ya hemos trabajado este tema. Si está Si está triturada, triturada. Bien, Pato, bien. Si está triturada, si tiene mayor superficie de contacto, ¿cierto? Bien, Yara, bien, Javiera. La temperatura. La temperatura también es un factor importante para ver si la pastilla efervesce más rápido o no. Javiera, muy bien. Los catalizadores, si hay presencia o no hay presencia de catalizadores. Eh, y alguna división, ¿cierto? Muy bien. En caso de que fuera un gas, podríamos ver el tema de la presión, del volumen también. Esos son los factores que alteran la velocidad de reacción. Pero aparte de eso, eh, también está la naturaleza de la pastilla, de qué está compuesta, cuáles son las características, las propiedades químicas que tiene. ¿Ya? Bueno, está lo que depende, también cómo yo puedo alterar la rapidez. ¿Se la trituro o se aplico temperatura? Esa es la concentración también de los reactivos. Muy bien. Acá hay unos gráficos que nos explican cómo sería la velocidad como la conocíamos hasta este entonces, que era distancia partido en tiempo, a cómo la vamos a tratar ahora en química, que sería concentración, por eso la M mayúscula de molar, en un tiempo. ¿Qué es lo que ocurre en un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cómo es la velocidad en este caso? ¿Es constante o es variable? la La velocidad es velocidad constante. constante. Aquí es constante, ¿cierto? Es una recta. En cambio, las velocidades cuando hablamos en química son todas variables, son todas curvas. ¿Qué podemos decir como conclusión en este caso? Que en una reacción química la mayor velocidad va a ser siempre ¿en qué momento? ¿En el inicial o casi en el final? ¿Dónde será mayor la velocidad? En la inicial, muy bien, Martina. Entonces, en el momento inicial es cuando tengo la mayor cantidad de concentración de los reactivos y por lo tanto va a haber la mayor velocidad de la reacción en ese punto. Se explica entonces por el tema de las concentraciones. A mayor concentración, mayor velocidad. Contestemos rápidamente estas preguntas. ¿Qué información te proporciona cada gráfico? Velocidades, ¿cierto? Una es velocidad en distancia y la otra es velocidad en concentración.
¿Qué variable representan? En un caso, distancia en kilómetros y en el otro, concentración molar. ¿Cómo se define la velocidad en el gráfico 1? Distancia partido en tiempo, y en el gráfico 2 es concentración partido en tiempo. ¿Ya? Eso para que tengamos claro que el concepto de velocidad no se limita a una distancia, sino que también se puede tratar en términos de concentraciones, de cuánto cambia. Aquí tenemos una imagen que va mostrando cómo va cambiando o cómo se va generando ahí un proceso. Esto es un proceso de dilución, permanganato disuelto en agua, cómo se tiñe finalmente todo el agua. ¿Dónde va a ser la mayor velocidad de la reacción? Al comienzo. Aquí es donde mayoritariamente se va a teñir todo de color púrpura. Se define la velocidad de una reacción química como la cantidad de sustancia formada o transformada por unidad de tiempo. No es constante. ¿Qué quiere decir que no sea constante? Que va a ser mayor al comienzo de la reacción, en el momento inicial. Y aquí están algunos factores que ya habíamos visto en la clase pasada. Si yo me corro para acá, aparece una A. ¿Ven? A mayor grado de división, más rápido ocurre la reacción. Entonces, los factores que alteran la velocidad de reacción, en primer lugar está el grado de división. Si yo pico, corto con mayor precisión una papa, se va a freír más rápido. Los mismos 500 gramos si están cortados así en bastones, dice aquí, o si están en láminas, se va a freír mucho más rápido cuando está ahí en bastones, por la superficie de contacto, por el grado de división. Hay mayor interacción, ¿cierto?, entre las partículas. La concentración. Mientras más concentradas estén los reactantes, mayor es la interacción y por lo tanto mayor será la velocidad de la reacción. Ese era el segundo punto, de la concentración. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tema del fuego, ¿cierto? Cuando lo soplábamos, a mayor cantidad de oxígeno, mayor es la intensidad del fuego. Esto se aplica solamente para los gases. Yo tengo gases que están dispersos, le aplico presión, hago que las partículas estén más cerca y por lo tanto va a haber mayor cantidad de interacciones y una velocidad mayor. En sustancia, en estado gaseoso, un aumento de la presión hace que las partículas estén más cerca y por lo tanto aumenta la interacción entre ellas. La temperatura. Aquí están los congelados, ¿cierto? ¿Por qué la comida congelada dura más? ¿Por qué será? ¿Cómo podemos relacionar eso con la materia que estamos viendo? ¿Qué proceso es el que estoy ralentizando? Menos movimiento de las partículas. Bien, Caroline. Sí, hay menor movimiento de partículas, por lo tanto, ¿cómo es la conservación de la materia, Yara? Hay una reacción química que es la descomposición, ¿ya? La descomposición de los alimentos. Y esa es la reacción que yo estoy haciendo que sea más lenta. La acción de las bacterias, probablemente, que pueden haber ahí, la acción de la oxidación de los azúcares, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la leche se pone ácida. ¿Por qué se pone ácida la leche? O la comida en general se pone ácida, ¿por qué será? Lo mismo en orgánica. La comida, ¿qué tendrá? ¿Qué componente importante tendrá la comida en general? ¿Cuáles son los nutrientes que nos alimentan, chiquillos, de las macromoléculas? Las que nos proporcionan energía. Carbohidratos, Carbohidratos, muy bien. Los carbohidratos tienen una alta cantidad de grupos funcionales OH, ¿te acuerdas? sí, Sí, profe. profe. Sí. Entonces el OH se oxida y finalmente pasa después a ácido. Eso es lo que ocurre, por eso la comida generalmente se pone ácida, por la oxidación de los carbohidratos. Ya, entonces eso es lo que estamos aquí ralentizando, oxidaciones.
¿ya? A mayor temperatura, mayor va a ser la velocidad de la reacción, y a menor temperatura, menor va a ser la velocidad de la reacción. Y nos vamos a tener un poquito lo que son los catalizadores, son sustancias que alteran la velocidad de la reacción, pero no se consumen en el proceso. Por ejemplo, una enzima. La enzima puede generar muchas reacciones y no se va a descomponer. Va a estar presente para que ocurra la reacción, pero se reutiliza, ¿ya? Y lo que hacen es modificar la energía de activación. Aquí tengo una reacción sin un catalizador, tengo una energía de activación determinada, una energía alta, ¿cierto? Aplico un catalizador, o en este caso una enzima, y la energía de activación disminuye. ¿Qué es lo que hace que la energía de activación disminuya? Que la reacción sea más factible de producirse, que sea más fácil que los reactivos alcancen esa energía y que se desencadene la reacción. Por lo tanto, a menor energía, ¿cómo es la velocidad? A menor energía de activación, digo, Más rápida. más rápida. Bien, es inversamente proporcional. Menor energía de activación, mayor rapidez. Aquí está el perfil energético, donde veíamos, si me corro para acá, dice reacción exotérmica. Aquí tengo una reacción exotérmica y aquí tengo el gráfico, que parte de los reactivos, gana energía hasta llegar al complejo activado y luego libera esa energía y forma los productos. ¿Qué aspectos energéticos vemos acá? Que los reactivos necesitan una energía para iniciar la reacción. Esta energía de iniciación se le llama, bueno, activación, ¿cierto? Energía de activación. ¿Qué es el complejo activado? ¿Qué me puede recordar ese concepto del complejo activado? ¿Qué era? O complejo de activación también se le llama. O no, intermediario es otra cosa. ¿Se acuerdan de eso? El complejo activado, ¿qué era? A ver, voy a buscar la guía porque ahí aparecía. Mientras piensan, voy a buscar la guía. A ver, aquí. Material, tercero. Cinética y equilibrio, lo voy a mostrar acá. PDF. Aquí está el PDF. Está demasiado grande. Aquí esto tengo que modificarlo. Mm, 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 mm. Por ahí. Más grande para allá. Le cortamos por acá. Ahora andamos por aquí. Supongo que. A ver. Ya, por ahí se ve. Por ahí se ve. Por ahí se ve. Se me chico ahora. Mm, 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 mm. Oh, no hay caso. A ver, por para acá. Cuesta hacer que esto encuadre, ¿ah? No es tarea para principiantes. Ya, por ahí no está. Ahí se va. Ya. Estábamos viendo lo que era el complejo activado. Complejo activado, complejo activado. Complejo de activación. ¿Dónde estaba? Yo lo había visto por acá. Es el punto que se encuentra aquí. Veamos este puntito. Dice, supone que las moléculas de los reactivos chocan eficazmente, quedan unidas momentáneamente, y forman un compuesto intermedio llamado complejo activado o complejo de transición. En este estado de transición está constituido por las moléculas reaccionantes que han roto parte de su enlace y están formando otros nuevos. Acá
tendríamos un ejemplo de un estado de transición. Eso, ¿ven? Este es el estado de transición, donde tengo que de estas dos moléculas chocan, se forma aquí un enlace, ¿cierto? Entre el H y el Cl. Se forma un enlace entre el H y el Cl y acá se rompen estos enlaces. ¿En qué sector del gráfico de energía se encuentra ese compuesto? Aquí, en ese punto. A eso es lo que llamamos el complejo de activación. ¿Se acordaron ahora? Complejo activado o complejo de activación, es lo mismo. A ver, Yara. ¿Qué fue? O sea, el complejo de activación o complejo activado es la sustancia que se forma aquí, ¿ya? Y para que se pueda formar necesito obtener la energía de activación. Tengo los reactivos, ¿ok? A los reactivos le entrego esa cantidad de energía suficiente para que puedan chocar. Y cuando chocan a esa energía y en esa disposición que corresponde, se forma el complejo de activación, ¿ya? Entonces, que no te confunda el concepto de lo que es la energía de activación y lo que es un complejo activado. Un complejo activado es una estructura química muy inestable y muy energética. Y la energía de activación es energía, energía. Puede ser calor, puede ser electricidad, puede ser, no sé, varios tipos de energía. Ya, entonces tengo ahí el gráfico, los reactivos obtienen energía hasta poder chocar. No, ya bueno, después lo ves por mi canal. Entonces los reactivos obtienen energía, chocan, ¿cierto? Y llegan aquí a formar el complejo de activación o el complejo activado. Y luego se libera la energía formando productos. La liberación de energía puede ser alta o puede ser baja. Por ejemplo, aquí estoy liberando una alta cantidad de energía y los productos vemos que tienen menor energía que los reactivos, por lo tanto yo puedo decir que esta es una reacción de tipo exotérmica. Y en el otro caso, cuando alcancé el complejo de activación, se liberó esa energía y la energía liberada no fue tanta, así que yo puedo decir que aquí la reacción sería de tipo endotérmica porque sumando y restando, al final del día gané energía. ¿Ve? Ahí está. Delta H es superior a lo que era inicialmente. Aquí está nuevamente el tema de los catalizadores, cómo cambia la energía de activación los catalizadores, cómo interfieren en eso, cómo se explicaba esta cuestión que era a través de las colisiones, que deben ser efectivas, ¿cierto? Deben chocar de esta forma, si chocan de una orientación que no corresponde, probablemente la reacción no ocurra como tiene que ocurrir. Y habíamos llegado al concepto de lo que era el cálculo de la velocidad de reacción. Entonces aquí teníamos la variación de la concentración en variación de tiempo, que es el cálculo en definitiva cómo se hace. Aquí hay algunos gráficos, algunas cosas. No voy a profundizar mucho en esto. No vamos a hacer mucho de estas cosas de los cálculos. Aquí viene otro ejercicio más. Más ejercicios. Eh, bueno, todo este tema de la, de la velocidad de la reacción la podemos explicar en términos de la ley de acción de masas. ¿Qué nos dice la ley de acción de masa? Que mientras mayor cantidad de partículas tenga, mayor probabilidad de choque van a haber. Simplemente eso. Si tengo una alta cantidad de A, tengo tres partículas A y tengo tres partículas B, ¿cuántas interacciones posibles tengo? Tengo 3, 6, 9 interacciones posibles. Si agrego una partícula más, si agrego una partícula de A más, va a aumentar la cantidad de interacciones en
3. Entonces aquí uno está diciendo que a mayor cantidad de masa, de concentración, la velocidad va a aumentar de forma exponencial. Puede aumentar de forma exponencial, de forma lineal, de forma o simplemente no aumentar. Y eso se debe finalmente a... Bueno, aquí estamos viendo la cinética. Eh, está avanzando, espérenme. Ah, no lo puse me faltó esa cosa en la diapositiva. Que con la ley de acción de masa lo que le quería explicar es que uno puede representar lo que llamamos luego como... ¿Y qué pasó con esto? A ver, ¿qué pasó con la cámara? No me funciona. Mm, A ver, espérame un poco, chicos. ¿Por qué no me funciona la cámara? Tengo un problema técnico. Pequeño problema técnico, lo voy a solucionar ahora. Y ta. ¿Todo bien acá? Sí, aquí todo bien. Y acá todo mal. Mm, Y ahora me fui a negro. Bueno, puedo colocar la cámara para hacer ejercicio. No sé qué pasó. Algo extraño acaba de pasar. Ya. Bueno, no importa. Ya lo solucionaré después. Nos tomamos un recreo, chiquillos, desde la clase, por favor, para solucionar mi problema técnico. Después continuamos, ¿ya? A las 11:40 tomamos recreo. Ya, lo que venía aquí, en esta diapositiva, lo tenéis que pasar ahora en el PDF, acá. Acá se lo voy a explicar. Con la ley de acción de masas, que decíamos que cada sustancia cuenta para saber qué tan rápido ocurre una reacción, es que llegamos al concepto de la ley de la velocidad. La ley de velocidad era la expresión. La velocidad es igual a una constante por reactivo 1 elevado a x por reactivo 2 elevado a y. Que se expresaba así finalmente. Eso es la llamada ley de velocidad. No voy a profundizar más en eso porque ya lo vimos en la clase pasada, así que voy a continuar avanzando, a menos que tengan alguna duda de este tema, de la ley de velocidad. No vamos a hacer más ejercicios, pero tenemos que ir recordando cómo se usaban estas tablas. Por ejemplo, aquí tenía dos componentes. Ya, cuénteme ya, ¿qué duda tiene? Yo tengo una reacción donde tengo dos reactivos, el hidrógeno y el monóxido de nitrógeno. Entonces lo que vemos ahora es cómo interfiere un componente en la velocidad de la reacción. Y lo vemos según estos tres casos. Que el orden sea cero, quiere decir que no modifica la velocidad de la reacción. Que el orden sea 1, quiere decir aumenta al doble la concentración y la velocidad también aumenta al doble.
Y tengo el último caso que sería una relación exponencial. Aumento la concentración al doble y la velocidad se me dispara, ¿cierto? 4 veces mayor. Entonces vamos viendo aquí. Estos son los valores iniciales, ¿ya? 0,02, 0,01 y la velocidad 4,4. Debo ver cuando cambie solamente un componente. Por ejemplo, en este caso, el monóxido de nitrógeno de 0,01 lo cambié a 0,02 sin modificar la otra. Entonces, ¿cómo cambió la concentración de NO y cómo eso influye en la velocidad de la reacción? Lo podemos comparar con uno de estos tres gráficos. ¿Cuánto cambió la velocidad de la reacción? ¿Cuántas veces aumentó? De 4,4 Cuatro a... veces. Bien, bien, súper bien. Entonces, ¿a qué gráfico va a corresponder? ¿Al 1, al 2 o al 3? ¿Al 3? Al 3. Bien, es una relación exponencial. Si la concentración aumenta al doble, conllevando a un aumento en 4 veces de la velocidad, voy a tener una relación exponencial. Esa. Por lo tanto, el orden para el NO sería 2. Para el NO lo debo elevar a 2 en la expresión de la ley. Qué raro que esta cosa no me está funcionando. A ver, voy a probar una última cosa. Aquí conecto, lo conecto de nuevo. Magia. Eso era todo. Ay, ay, estas cosas en la tecnología. Claro, si siempre dicen hay que reiniciar. Desconectar, conectar. Tengo que rotarlo así y después tengo que... A ver, aquí está. Tengo que rotarlo vertical. Ahora sí. Ya. Estábamos viendo esto, ¿sí? Por aquí. Entonces, la ley de velocidad me queda VR es igual a la constante K por la concentración de el H2. Todavía no sabemos a cuánto debo elevar el H2. Pero el NO, ¿a cuánto hay que elevarlo? 2. A 2. Muy bien. Ya, todo bien con el procedimiento de cómo saber a cuánto hay que elevarlo. Veamos ahora el hidrógeno. Voy a considerar el experimento 2 y el 3. Estos dos experimentos. Porque en el experimento 2 y 3... a ver, Javi, de nuevo. Yara, también. Lo voy a agrandar porque solamente estas dos cosas debo saber. Bueno, ahí. Estos son los datos de la tabla que debo considerar. ¿Ya? Yo quiero ver cómo un cambio en el NO modifica la velocidad. Y a eso yo le voy a otorgar valores del orden 0, valores del orden 1 y valores del orden 2. ¿Ya? Al modificar esto, esta sería la variable independiente, la que uno modifica a su antojo. Y esto sería la variable dependiente, la que depende del NO. ¿Ok? Entonces yo modifiqué el NO y solamente el NO. El H2 no se modificó. Estos gráficos, chiquillos, salen de experimentos que uno mismo puede realizar. ¿Ya? Entonces ahí tú vas manejando cuánto aumentas uno, cuánto aumenta el otro. Y vamos viendo cómo cambia esto en la velocidad. Entonces el NO lo cambié al doble, lo aumenté al doble. Y la pregunta es, ¿cómo la velocidad cambió?
al cambiar el NO? ¿En qué manera cambió? ¿Cambió al doble la velocidad? No. ¿Cambió 4 veces la velocidad? Sí. Entonces aquí están los gráficos que te van a indicar cómo es la cosa. Si la velocidad no hubiese cambiado, el orden hubiese sido 0. Si la velocidad hubiese aumentado al doble, cosa que no ocurrió porque aumentó 4 veces, si hubiese aumentado al doble, el orden sería 1. Y si la velocidad aumentaba 4 veces, cosa que sí ocurrió, el orden es 2. Claro, Yara, eso es. Comparar el de arriba con el de abajo. En todo caso, hicimos ejercicio de esto en la clase pasada y lo pueden revisar ustedes en el video que les subí. Ya, eso es con respecto al NO. Veamos ahora el H2. Voy a considerar estos dos. Ahí, ¿se ve bien? Ahí está. Voy a considerar estas dos reacciones. Quizás les molesta la musiquita que les puse. ¿La saco? Mejor la voy a sacar. ¿Nada? Ni se escucha, profe. ¿Ah, no se escucha? ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, no, bro. Los distrae, así que está bajita. Ya, el 2 y el 3. Aquí voy a comparar cómo aumenta el H2 y cómo eso hace un cambio en la velocidad. Entonces, fíjense aquí. Cuando es 0,02, la velocidad es 17,6. Lo aumenté al doble y la velocidad, ¿cómo aumentó? Doble. Al doble. ¿A cuál gráfico corresponde? A este, ¿cierto? Al del Orden medio. 1. Al del 1. Por lo tanto, y volviendo a la expresión, vamos a ponerle aquí un 1 al hidrógeno. Ya, pero no me quiero centrar mucho en esto porque yo ya les dije, la clase de hoy día quiero ver más que nada conceptos. No quiero que nos empantanemos tanto en los ejercicios. Porque los ejercicios más que nada eran para clases presenciales. Sí, ya era cualquier valor. Sí, tú tienes que fijarte que solamente ese concepto cambie. Sí, Carole. Esta es la ley de acción de masa. ¿Dónde se aplica la ley de acción de masas? En la expresión de la ley de velocidad, en la que te dice, si yo aumento la concentración, aumenta la velocidad. En eso, ¿ya? En las expresiones de la ley. Por eso el coeficiente va elevado, porque el número de interacciones, al aumentar la concentración, las interacciones aumentan de forma exponencial, por eso. La cinética ya la habíamos visto, la teoría de las colisiones, vamos a repasar aquí algunos conceptos de lo que son las leyes de la teoría de las colisiones. Para que ocurra una reacción química deben haber choques, deben haber colisiones, deben interactuar estas partículas. ¿Qué es lo que necesitamos para que la reacción ocurra con respecto a estas colisiones? Que haya una vasta frecuencia de choques, es decir, que hayan colisiones, que choquen, que interactúen las cosas. Que haya una orientación adecuada de las partículas también, deben chocar de una forma adecuada. Y además debe haber una energía suficiente. ¿Cuánta energía debe haber para que ocurra una reacción? ¿Cómo se llama esa energía mínima para que ocurra la reacción? Energía de activación. Perfecto, muy bien. Y aquí vamos a repasar lo que son las etapas elementales o reacciones de tipo elementales. La sucesión de las etapas elementales van a constituir el mecanismo de la reacción. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo algunas cosas cuando yo le hablaba de la combustión completa, la combustión incompleta? Ya, aquí están las etapas.
Se puede considerar como la ruta que sigue la reacción, donde la ecuación química global solo especifica cómo comenzó la reacción y cómo terminó, pero no te explica el proceso. El mecanismo te va a explicar todo el proceso. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que tengo la reacción entre el óxido de nitrógeno 3 y el oxígeno. Ahí está la reacción. ¿Cómo sería esta? La reacción global, ¿cierto? Tengo ahí la reacción que está ocurriendo a nivel global. Pero si uno analiza esta reacción, vamos a darnos cuenta de que está constituida por etapas, por dos etapas. La etapa 1 y la etapa 2. La etapa 1, que tenemos aquí. ¿Qué está ocurriendo en la etapa 1, chiquillos? ¿Qué me puede explicar qué está ocurriendo aquí, en esta etapa? Ya, se está como desarmando, dice la Martina. Ya, mira, vamos. Sí, está bien, se está como desarmando ya. Lo voy a escribir aquí las reacciones. La reacción 1 tengo dos moléculas de NO y está formando una sola molécula de NO, N2, N2O2. A ver, déjame pensar cómo ocurre este proceso. No me acuerdo cómo es la geometría del N2. Segundito, por favor. Mm. Ah, ya, ahora lo vi. Que no me quería equivocar en esta cosa. Tengo partícula entonces de NO. Esto es lo que está ocurriendo. Tengo un átomo N, tengo un átomo de O. No sé si lo estoy mostrando. Sí. Y tengo dos de estas moléculas. 2N y 2O. Entonces, lo que está ocurriendo en este proceso es básicamente esto. Estas dos partículas están chocando. Ahí se está formando esto sería el complejo de activación. Porque aquí tengo la formación del enlace. Están chocando, chocaron ya. Y están formando el compuesto. El compuesto, este intermediario que se formó, tendría esta forma. Oxígeno, nitrógeno. Ocupé un torpedito para esto porque no me acordaba cuál era la geometría de la molécula. Queda así, en zigzag. ¿Ya? Este sería el compuesto formado en la primera etapa. Entonces, dos moléculas de NO chocan y forman este compuesto. ¿Ya? Esa sería la primera etapa. Creo que no se ve bien. Ahí la muestro para que se vea claro. La primera etapa. Después nos dice, la segunda etapa, lo voy a escribir aquí, la etapa número 2. ¿Qué es lo que tenemos en la etapa número 2? Tengo este mismo compuesto, el N2O2 más oxígeno, que forma dos moléculas de NO2. Dos moléculas de NO2. Voy a buscar la geometría del NO2. Ya es un angular. Ya, entonces tengo una etapa. Formación del N2O2. Ahora tengo que el N2O2 está reaccionando con una molécula de O2.
Ay, me equivoqué. Es posible que me haya equivocado. La copié mal. Ya. Para que reaccione y formemos dos moléculas de NO2, aquí a veces hay que ingeniarse cómo debería ser la interacción, chiquillos, para que ocurra este proceso. Yo quiero formar dos moléculas que sean así. Quiero formar dos moléculas así. Por lo tanto, en la molécula de O2, ¿por dónde debería chocar a esta otra molécula? ¿Por qué lado? Si la choco así, o si la choco de este lado, no me sirven. Yo tengo que romper este enlace y con una molécula de oxígeno, fíjense aquí esta cosa, así debería chocar el oxígeno, para que aquí forme un enlace con un nitrógeno, forme el enlace con el otro nitrógeno y este se rompa. ¿Captaron la idea? A usted no le va a tocar hacer esto, ¿ah? Solamente quiero que ustedes vayan entendiendo que debe haber una orientación adecuada y que son etapas que componen dos hasta máximo tres moléculas que pueden interactuar. Estas son las etapas elementales, ¿ya? Dígame si están entendiendo, por favor, si no, no sé si están entendiendo algo o no de lo que estamos haciendo. Yo solamente le estoy explicando cómo ocurren las etapas, qué es lo que ocurre en una, qué ocurre en la otra, ¿ya? Que aquí hay una ruptura, hay una formación de un intermediario, después el intermediario reacciona con el oxígeno y formamos dos moléculas de esto. Cuando se rompe eso, formamos dos moléculas de eso. Esas son las dos etapas que ocurren. Una, donde formamos una molécula grande, que era esta, y la otra molécula donde esta misma molécula reacciona con un oxígeno y forma dos moléculas de NO2. El intermediario es la molécula que está entre un proceso y otro y que después desaparece. Sí, Yara, voy al dibujo. Ahí está. Entonces, dos moléculas de NO reaccionan y forman mi intermediario. Este intermediario después va a reaccionar con el oxígeno. De esta forma tendría que chocar el oxígeno para que así se formen dos moléculas de este tipo. ¿Ya? Supongo que sí. Y al sumar entonces estas dos etapas, la etapa 1 y la etapa 2, llegamos a este concepto de la misma ecuación que habíamos visto al comienzo, la ecuación global. Entonces los intermediarios nunca están en la ecuación global, pero sí están en las etapas. Lo que pasa es que van desapareciendo entre una etapa y la otra. Ahí está, ¿ven? Se eliminan. Y me queda eso. La molecularidad es un concepto asociado a indicar cuántas moléculas interactúan en una etapa elemental. Por ejemplo, en esta etapa elemental, ¿cuántos reactivos están interactuando? ¿Cuántas moléculas de reactivos están interactuando? Dos. Entonces, esta etapa va a ser una etapa que yo le voy a llamar o clasificar como bimolecular. ¿Ya? Una etapa bimolecular. Y en esta otra etapa, ¿cuántos reactivos están interactuando? También dos, ¿cierto? Tengo el N2O2 y el oxígeno. Por lo tanto, esta otra etapa también va a ser de tipo bimolecular. ¿Ya? Claro, son dos distintos, pero son dos.
Lo que me importa es la cantidad de moléculas que interactúan para decir si es bimolecular, termolecular o, o que sea de una sola molécula que interactúa. Entonces, ese es el concepto de la molecularidad. Solamente para etapas de tipo, para reacciones de tipo elementales. Ahí yo puedo clasificarlos como unimolecular, bimolecular o termolecular. En una etapa elemental, recuerden que siempre la ley de velocidad correspondía a los reactivos que estaban funcionando. Entonces, la molecularidad siempre va a corresponder al orden de la reacción. Y aquí hay un esquema que nos menciona cómo serían estos procesos. Por ejemplo, aquí yo tengo una etapa elemental, tengo A que forma productos. Y esto sería unimolecular porque tengo solamente A que reacciona. ¿Ya? Sería esta la ley. Si tengo dos, A y B, sería bimolecular. Dos moléculas interactúan y forman el compuesto. Si son distintas o si son iguales, en ambos casos va a ser bimolecular. Y la ley de velocidad, fíjense que siempre va a corresponder a la cantidad de reactivos que tenga para procesos elementales. Aquí, ¿cuántas moléculas tengo? Tengo tres, ¿cierto? Tres moléculas. Sería termolecular. Y ahí estaría la ley de velocidad indicando cómo son los componentes que tenemos ahí. Ya, eso sería el concepto de la molecularidad y el mecanismo. Ahora, ¿de qué nos sirve saber el mecanismo con respecto a la velocidad de la reacción? Yo creo que todos alguna vez nos hemos quejado, ¿cierto?, de que el tráfico está muy lento, quizá en alguna carretera, que hay taco. eh, y preguntémonos, ¿quién en un taco, por ejemplo, en la carretera, quién hace que el tránsito sea que sea lento? ¿De quién es responsable de que el tránsito sea lento en un taco? De un camión. De un camión, ¿cierto? Una carreta, una carreta a caballo. No sé, puede ser un... Pero siempre son vehículos que van más lento, ¿sí? Son vehículos que andan muy, muy lento. Lo mismo ocurre aquí en las reacciones. Voy a tener procesos que van a ser rápidos y procesos que van a ser lentos. ¿De qué proceso creen ustedes que depende la velocidad de la reacción? ¿De un proceso rápido o de un proceso lento? ¿Quién es el que determina la velocidad de la reacción? ¿De rápido, claro? Pero en el taco que habíamos dicho, ¿de quién dependía que la cosa se moviera más rápido o más lenta? ¿Del Mercedes que va atrás de la carreta o de la carreta? De la carreta. De la carreta. Y la carreta es la lenta. Entonces depende de la lenta, que la reacción ocurra más rápido o no. El Mercedes, pues, mira, 1000 por hora si quiere, pero si la carreta no se apura, no saca nada. Pues lo mismo ocurre aquí con la velocidad de los procesos. Tengo una etapa lenta y una etapa rápida. Para que ocurra la etapa rápida tengo que esperar a la etapa lenta, pues si no tengo estos reactivos, el NOF y el flúor, no puede ocurrir la etapa rápida. ¿No ven? Entonces, por eso vamos a considerar siempre que la velocidad de una reacción va a depender de la etapa lenta. Entonces dice acá que para ir entendiendo la velocidad de una reacción en función del mecanismo, que la etapa determinante para deducir cuán rápido ocurre una reacción va a ser siempre la etapa más lenta, la carreta, ¿cierto?, de la reacción. Así es posible saber si un mecanismo propuesto es coherente con la ley de velocidad o no. Por ejemplo, aquí tengo dos procesos. El primer proceso, el NO y el flúor, y va a tener una ley de velocidad obviamente para esa reacción. Y tengo el otro proceso que va a ser indicado por el NO y... A ver.
Ah, sí. Y el flúor atómico, que lo había visto mal aquí. Este era flúor molecular, F2, y este es flúor atómico, F solamente. ¿De cuál proceso depende la velocidad de la reacción? ¿Del primero o del segundo? Del primero. Del primero. Mira, vamos a trabajar en esta cosa ahora. Lo voy a escribir nuevamente aquí. Tenía el NO más el F2 formando el NOF más el F. Este era el lento. ¿Podemos escribir la ley de velocidad para esto o no? Para una etapa elemental, ¿la puedo escribir? La respuesta es sí. Siempre que tenga una etapa elemental, el coeficiente va a corresponder al orden, así que no tengáis miedo de colocar ahí estas cosas. NO elevado a ¿cuánto? A uno. A 1, muy bien, lo sabemos inmediatamente porque es un proceso elemental. ¿Y el F2 elevado a cuánto? 2. A ver. Recuerda que son los números que lo anteponen. Esos números son los que van como Pensé orden. que era el número de abajo. No, el de abajo te indica la fórmula, ¿ya? Que esta sea una molécula de dos átomos, por eso te dice que hay dos. Hubiese sido otro número, es una molécula que se compone de más átomos o puede darse otros casos. Ya, esta es la primera etapa 1. La etapa 2, tengo una molécula de NO y está reaccionando con un solo átomo de flúor. Fíjate que ahora no tiene número aquí abajito, por lo tanto es un solo átomo. Y está formando el NOF. Y esta va a ser la etapa rápida. La velocidad de la reacción va a estar determinada por la constante K por... Ya, a ver, veamos la ley de velocidad. ¿Cuánto sería? NO elevado a... ¿A cuánto? 1. 1, bien. Y el otro es el F solamente. F. Elevado a 1 también. La cosa es que ahora yo puedo expresar cuál va a ser la reacción global. Le colocamos aquí raya. Vamos sumando para abajo. Tengo 2NO. El flúor atómico sería... ¿Cómo se llaman estas cosas que desaparecen? ¿Qué sería el flúor atómico? ¿Cómo se llaman esas cosas que desaparecen? Ahí está. Va. Ahí ves que se eliminan. Son los intermediarios. Entonces, el intermediario para este mecanismo sería el flúor atómico, esta F. Se me elimina, porque en un proceso estaba como producto y en el otro proceso estaba como reactivo. Se elimina. Eh, ya bueno, los dos NO más el flúor molecular F2 está formando dos moléculas del NOF. Esta sería la reacción global. Teniendo el mecanismo, chiquillos, yo puedo saber cuánto es la ley de velocidad sin necesidad de hacer las tablas que habíamos hecho antes. Porque cuando no tengo el mecanismo, tengo que hacer la tabla, ver cómo aumenta uno, cómo aumenta el otro, sacar los órdenes. Pero ahora lo puedo sacar directamente. Porque sabemos que la ley de velocidad va a estar determinada por la etapa más lenta. Así que yo solamente voy a hacer un copy-paste aquí de cuál va a ser la ley de velocidad que me interesa. ¿Cuál va a ser la ley de velocidad entonces para la reacción global? Díctenmela, a ver. BR es igual a K por... ¿Qué coloco ahora?
NO con orden 1. NO con orden 1, bien. Por, ¿qué coloco ahora? F2 con orden 1. F2 con orden 1. F2 con orden 1. Entonces, como les dije, hice un copy-paste de etapa lenta. Porque el lento te determina la velocidad de la reacción. Es decir, esta velocidad de este proceso es la velocidad de la reacción global. Si la carreta no llega a destino, nadie llega a destino. ¿Lo ven? Eso, tiene que llegar la carreta primero. Eso sería entonces el concepto del mecanismo asociado con la velocidad de la reacción, chiquillos. Ahí está. Entonces la ley de velocidad está dada por la etapa lenta, el NO y el flúor. Ya, a ver, hagamos este caso. Se cree, recuerden que los mecanismos siempre son ideas que uno tiene, ¿ah? No es que uno pueda ver el mecanismo que está ocurriendo, uno lo estudia, propone mecanismos, se la ingenia, dice, hoy podría ocurrir este proceso, podría hacer que en un proceso esta molécula reaccione con la otra molécula. Entonces uno propone siempre procesos. Bueno, tengo una reacción de la descomposición del óxido nitroso y creemos que ocurre en base a dos etapas, etapa 1 y etapa 2. ¿Ya? Y experimentalmente se demostró que la rapidez está dada por esta ley de velocidad. Entonces, vayamos trabajando con este ejercicio. Lo voy a escribir aquí en el papel yo. Tengo otro proceso. Entonces, etapa 1 dice que tengo el N2O pasando a N2 más O2. Esta es una etapa. La segunda etapa es N2O más un oxígeno formando el N2O2. Ya, hagamos la primera cosa que sería escribir cuál sería la reacción global. Traspase mal esta cosita aquí. Esta era O solamente. Ya, ayúdenme, chiquillos, para escribir la ecuación global. ¿Encuentran algún intermediario en el mecanismo? El oxígeno. El oxígeno atómico, ¿cierto? Este O sería el intermediario. Entonces aquí abajo en la ecuación global voy a colocar 2N2O transformándose a N2 más N2O2. ¿Sí? Esa sería la ecuación global. Era la primera pregunta que teníamos. La primera pregunta era la ecuación global. La segunda pregunta era identificar los intermediarios. Ya identificamos que el intermediario era el oxígeno. Entonces voy a colocar aquí. Este era el primer punto. Segundo punto, voy a colocar acá intermediario. Oxígeno. El oxígeno atómico. Ya, y el tercer punto. ¿Qué se puede decir? Lo voy a colocar aquí para que lo vean ustedes la pregunta. ¿Qué puede decirse acerca de las rapideces relativas? Relativas porque uno le dice, esta es rápida, esta es lenta, esta es muy rápida, esta es muy lenta. Por eso es relativo. Y uno le asigna así como cualidades, conceptos. ¿Qué puede decirse acerca de las rapideces relativas de la etapa 1 y de la etapa 2? ¿Puedo decir cuál es lenta y cuál es rápida? Había un dato que me habían dado, que me habían dicho que la velocidad de esta reacción de la global era igual a una constante K por la concentración de N2O. Solamente eso.
Ese fue un dato que me dieron. Con eso yo puedo decir cuál es la reacción lenta, o la etapa lenta, mejor dicho, la reacción elemental ¿La lenta. 1? La 1. Ya, pues si la cosa es hacer esto, mira. La cosa es sacar la velocidad para cada proceso. Entonces aquí sería K, N2O. Y acá la velocidad de reacción sería K por concentración de N2O por O. Entonces hacemos la comparación nomás. Esta que es la ley general, ¿a cuál pertenece? ¿A la etapa 1 o a la etapa 2? La 1. A la 1. Entonces esta sería, voy a colocarle aquí paréntesis, la lenta. Y esta sería la rápida. Rápida nomás, rap le puse. Así uno puede deducir entonces cómo serían estos procesos. Cuál es lento, cuál es rápido, etc. Vamos a describir finalmente... Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero que se vea completo esto. Hay que achicarlo un poco. Ahí. No puedo achicar. Ya, pero ahí abajo ustedes leen que dice transcurso de la reacción. Tengo un gráfico de energía y transcurso de la reacción. Aquí voy a tener un mecanismo que involucra dos etapas. Etapa 1, tengo una energía de activación que termina acá. Y una etapa 2 que tiene otra energía de activación que termina acá. ¿Ok? Un proceso y otro proceso. ¿Estamos bien con eso o no? Aquí están los reactivos que comenzamos y acá están los productos finales, los formados finalmente. La variación de energía va a estar dada por la energía inicial con respecto a la energía de los productos finales. ¿Ya? Eso sería delta H. Todo eso. Entonces, tengo aquí el NO con el flúor. NO y flúor. ¿Qué pasa con esas dos moléculas en este punto? ¿Qué estructura se forma ahí? ¿Cómo se llama la estructura que se forma en ese punto? ¿Dónde, profe? En el punto máximo, en la curvita aquí en el punto más alto de energía. ¿Cómo se llama la sustancia que se forman ahí? ¿Complejo de activación? Bien, complejo de activación se forma acá. ¿Y qué ocurre entonces con los enlaces en este punto? ¿Se rompen? Y se unen con la otra molécula. Eso. Se rompen y se forman enlaces. Entonces, rompemos un enlace con un flúor y formamos un enlace para formar el NOF. ¿Cierto? Aquí estaba el NO y ahora tengo el flúor. Formamos el NOF. Y el flúor, que estaba en la molécula, quedó solito. ¿Viste? Estaba así. Flúor, flúor. Se rompe el enlace. Me queda un flúor solito ahí. Esos serían los productos de la primera etapa. Que tiene una energía de activación. Que tiene un valor ahí considerable. Y después tengo otra curvita. Donde tengo otra energía de activación. Formación de enlace. Aquí tengo otro reactivo que es el NO y un flúor. Entonces, ¿qué ocurre aquí con el NO y el flúor? Chocan y formamos un enlace. Y generamos finalmente esta molécula que está acá abajo. Entonces, ahora tengo... antes de eso. Tengo dos etapas, etapa 1 y etapa 2. Solamente con el gráfico y sin mirar esto que está acá. ¿Ustedes me podrían decir cuál es la etapa lenta y cuál es la etapa rápida? Solamente mirando el gráfico.
La lenta es la inicial. Ya. ¿Cómo lo dedujeron? ¿Sí? ¿Cómo dedujeron que la primera era la lenta y la segunda es la rápida? ¿Qué información nos entrega el gráfico? La La amplitud de la amplitud de la energía de energía de activación. activación. Bien, súper bien. Súper bien. A mayor energía de activación, entonces, la reacción va a ser más lenta. Eso ya era. En la primera etapa, como tiene una energía de activación mayor, la reacción va a ser más lenta. En cambio, en la siguiente etapa, la energía de activación es muy baja, es muy pequeña, y por lo tanto la velocidad es más rápida. ¿Te acuerdas cuando vimos los catalizadores? A mayor energía de activación, más lenta es la reacción. Entonces, claramente, mirando el gráfico, solamente uno puede decir cuál es la etapa lenta. Aquí está, la energía de activación 1 es mayor a la energía de activación 2. Por lo tanto, la velocidad de reacción 1 es menor a la velocidad de la reacción 2. Ya, es más lento. Y aquí había un ejercicio final. Eh, Había que hacer el gráfico, pero lo vamos a saltar. Ya, lo dejamos hasta acá nomás por hoy, porque después viene otro tema que es equilibrio y en estos minutos que quedan no lo alcanzamos a revisar. Lo dejamos para mañana. ¿Mm? La idea es que lo que más me interesa, chiquillos, es que manejemos los conceptos, más que cálculo, más que ejercicio. ¿Alguna duda final? ¿No? Voy a detener grabación.